Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de estudio del libro Durantia. Estamos con la parte primera, el universo central y los superuniversos. Y hoy empezamos documento, el documento 9, el espíritu infinito. Comentábamos en la última sesión, que era la última sesión del documento 8, el segundo de los documentos dedicados a el Hijo Eterno, el 7 y el 8, que para nosotros, concretamente los urantianos, los humanos de la Tierra, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito eran dos conceptos de la deidad bastante abstractos y etéreos, dado que aquí en la Tierra habíamos asimilado a el Hijo Eterno con el Hijo Creador de nuestro universo local, Micael de Nevadón, que fue aquí nuestro Jesús de Nazaret. De esa forma, pues la religión cristiana original concebía a Jesús de Nazaret como el Hijo único de Dios y le incluía en la Santísima Trinidad, también junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo decíamos que ya de por sí era un concepto bastante confuso en las enseñanzas cristianas. Y bueno, pues ahora que el libro Durantia, quinta revelación de época, según se describe a sí mismo este magnífico texto, nos da la noción de la Santísima Trinidad como Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito, pues entonces nosotros nos quedamos absolutamente fuera de juego, porque desconocíamos completamente, hasta la revelación Durantia, la existencia del Hijo Eterno como tal, del cual provienen todos los hijos creadores paradisíacos, en conjunto creativo entre Hijo Eterno y Padre Universal. Pero también, por supuesto, desconocíamos la figura del Espíritu Infinito, dado que lo asimilábamos al Espíritu Santo, que es la manifestación espiritual dentro del universo local de nuestra área espacial del espíritu materno del universo local, otro descendiente del espíritu infinito, pero no es el espíritu infinito. Con lo cual, Hijo Eterno y Espíritu Infinito son los ascendentes causales, respectivamente, de el Hijo Creador del universo local, Micael de Nevadón, nuestro Jesús de Nazaret, y de el Espíritu Materno del universo local, cuya manifestación en el universo local es el Espíritu Santo. Con lo cual, pues el libro Durantia nos viene a aclarar de una forma ya definitiva cuáles son las manifestaciones del yo soy, del conjunto Dios-filiación en la exploración espacio-temporal de una forma muy específica: Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. Pues bien, vamos a iniciarnos en el conocimiento. Ya nos iniciamos en el prólogo, que en esta serie le llamamos los conceptos básicos, los primeros vídeos, las primeras sesiones de esta serie, vídeos y audios. Pero este es el primer documento que se dedica específicamente a explicar el concepto del Espíritu Infinito. Pues bien, sin más preámbulo, y en la página 90 del libro regular de esta parte primera, empezamos el documento 8, el Espíritu Infinito, con una pequeña introducción. Veremos también hoy el epígrafe 1, el Dios de acción. Y dice así la pequeña introducción: allá por la eternidad, cuando el primer, entre comillas, pensamiento infinito y absoluto del Padre Universal encuentra en el Hijo Eterno un verbo tan perfecto y adecuado para su expresión divina, se manifiesta el deseo supremo tanto del Dios Pensamiento, Padre Universal, como del Dios Palabra, el Verbo, el Hijo Eterno,
de un agente universal e infinito de expresión mutua y acción combinada. El Dios de la acción, Dios pensamiento, Padre universal, Dios palabra, Hijo eterno, que revela la naturaleza y atributos del Padre, Dios de acción, el Espíritu infinito, que manifiesta lo revelado por el Hijo eterno respecto del Padre universal. Lo manifiesta ¿dónde? En el espacio-tiempo, en esta exploración espacio-temporal. Dijimos, una de las infinitas exploraciones que realiza el yo soy entendido para nosotros como el conjunto Dios-filiación. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el libro de Durantia? Como siempre hace, nos lo va a explicar en términos temporales. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender la simultaneidad de la eternidad. La eternidad es ausencia de tiempo. El tiempo es una secuencia de acontecimientos. Es una secuencia de acciones. La eternidad es una simultaneidad completa. Por eso en la eternidad no hay prioridad temporal, que no hay tiempo. Hay simplemente un orden causal, pero a partir de ese orden causal siempre hago el mismo gesto. Todo se realiza a la vez. No obstante, a nosotros nos lo explican en términos temporales porque no tenemos la capacidad en nuestro estado actual de criaturas humanas de nivel de exploración extremo, el físico material, no tenemos, debido a ese diseño de involución de la mente que se realiza para ese último nivel de exploración, no tenemos la capacidad de comprender lo que es lo existencial, lo autoexistente, lo eterno y simultáneo. Por eso nos dice el primer, allá por la eternidad, como allá nos lo explican en el tiempo, cuando el primer pensamiento infinito y absoluto, primer temporal no, primer causal, primer pensamiento causal, porque todos los pensamientos se tienen a la vez, porque una mente infinita tiene infinitos canales. Nosotros tenemos un solo canal. La mente infinita tiene infinitos canales y no necesita, como nosotros sí que necesitamos, de primero una cosa y después la siguiente. La mente infinita es todas las cosas a la vez, con lo cual es ese que vamos a ir viendo en esta introducción y en el epígrafe primero, el Dios de acción, que también nos lo van a explicar. Pues bien, Padre e Hijo, para la exploración espaciotemporal, para ese concreto diseño de espacio y de tiempo, pues precisan de una manifestación suya, personal, actual, que manifieste el pensamiento del Padre y la revelación del Hijo de ese pensamiento. Dice, en los albores de la eternidad, en los albores, esto es otra concesión a la explicación temporal que nosotros podemos comprender, en los albores de la eternidad, en los principios de la eternidad. No, en la eternidad no hay principio ni fin, pero así nos lo tienen que explicar. Tanto el Padre como el Hijo se hacen infinitamente conocedores de su mutua interdependencia, su eterna y absoluta singularidad. Todo esto es naturaleza y atributos que ya hemos visto del Padre y del Hijo. Y por lo tanto celebran un pacto infinito y sempiterno de asociación divina. Un pacto. Un pacto. ¿Cómo Dios celebra un pacto consigo mismo? Porque la Santísima Trinidad, gran misterio, que bueno, eso nos lo intentan explicar ya desde la religión cristiana como tal misterio, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esto es una frase de la religión. Sí, realmente hay tres individualidades completas, pero son la misma cosa, son un solo Dios. A la vez, ¿cómo eres independiente y a su vez eres totalmente dependiente? Sí, porque a la vez que se individualizan esas tres manifestaciones personales del yo soy, se hace este pacto infinito y sempiterno de asociación divina. Este pacto sin fin, dice el libro Durantia, se celebra para la realización de sus conceptos unidos a través del entero círculo de la eternidad. Este pacto se realiza
dice, para la realización de sus conceptos unidos a través del entero círculo de la eternidad. Traducido, este pacto sin fin se celebra para la exploración espaciotemporal. Porque al ser tres personas individuales, para actuar como una se asocian, sin fin, para siempre del tiempo, porque se explora el espacio-tiempo. Y a partir de este acontecimiento eterno, el Padre y el Hijo permanecen en esta unión divina para esta exploración. Pues bien, sigue diciendo el libro de Durantia, nos encontramos ahora frente a frente con el origen de la eternidad del Espíritu Infinito, esa tercera manifestación del yo soy en esta exploración espaciotemporal. El origen en la eternidad del Espíritu Infinito, no temporal, sino causal, todo a la vez, pero con un orden causal. Padre, Hijo en conjunto, Espíritu. Así tiene origen el Espíritu Infinito, a la vez que el Padre y que el Hijo, pero causalmente en tercer orden. Por eso se habla de la tercera fuente y centro. La tercera persona de la deidad. En el instante mismo, otra concesión, esto del instante, en que Dios el Padre y Dios el Hijo conciben conjuntamente una acción idéntica e infinita, Padre, pensamiento, Hijo, palabra, conciben una acción. Por eso se establecieron como elementos del diseño para esta exploración el espacio y el tiempo, porque espacio y tiempo implica acción, porque implica sucesividad. Sucesividad lineal de tiempo, un segundo, otro segundo, otro segundo, sucesividad lineal de espacio, un metro cúbico, otro metro cúbico, otro metro cúbico, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Por eso es necesaria la acción, porque al haber sucesividad no hay otra posibilidad. Es que eso se quería explorar. Conciben conjuntamente una acción idéntica e infinita, entre guiones, la ejecución de un plan de pensamiento absoluto. ¿Cuál es el plan? Pues el plan del Padre, el plan del conjunto Dios-filiación, cuando decide explorar el espacio-tiempo. Vamos a explorar todo lo relativo al espacio-tiempo, todo. Y se realiza un plan de pensamiento por el Padre absoluto para ello. Vamos a explorar el espacio-tiempo en términos absolutos. En el instante mismo en que, repetimos, Dios el Padre y Dios el Hijo conciben conjuntamente una acción idéntica e infinita, idéntica a ellos, por lo tanto infinita, en ejecución de un plan de pensamiento absoluto, en ese mismo momento el Espíritu Infinito entra a existir ya en su completa totalidad. Otra vez, que es muy descriptivo ese gesto. Ya. Al mencionar así el orden del origen de las deidades, el orden causal, no temporal, lo hago, dice este revelador en primera persona, este revelador de este documento, es un consejero divino, que es el mismo, o no, porque no dicen quién es, un consejero divino, igual que los anteriores reveladores de los primeros documentos y del prólogo, un consejero divino de Ubersa, comisionado por los ancianos de los días, rectores de los superuniversos, para describir la naturaleza y obra del Espíritu Infinito. Por lo tanto, estas revelaciones se dan no solo a los humanos Durantia, sino a los humanos. El libro Durantia llama humanos a todas las razas inteligentes de cada civilización, a la raza más inteligente de una determinada civilización, aunque tengan forma de pulpos, o a saber, como en la película La Partida. Bueno, da igual, les llama humanos.
para describir la naturaleza y obra del Espíritu Infinito. Es decir, esto es una revelación que se realiza a todos los humanos del espacio-tiempo en un determinado momento en que están capacitados por su desarrollo biológico, intelectual y espiritual para recibirla por el nivel de conciencia suficiente para entender mínimamente siquiera todo esto, o para que el que más entienda en ese mundo pueda entender todo esto y los demás pues vayamos al tran-tran, que se dice. Bien, un consejero divino. Dice el consejero divino: al mencionar así el orden del origen de las deidades, orden causal no temporal, lo hago únicamente para permitiros a nosotros pensar en su relación. En la realidad, los tres son existentes desde la eternidad, son existenciales. Precisamente uno de los atributos del Padre Universal como representante directo del yo soy del conjunto Dios-filiación de Dios es la autoexistencia. Dios es autoexistente. Por eso nosotros decimos, es primera causa. Primera es un término temporal, pero lo tenemos que expresar de una forma. Es causa incausada, es causa generadora del resto de causas, pero es simultáneo a la vez. En realidad los tres son existentes desde la eternidad, son existenciales. No tienen ni principio ni fin en el tiempo, son coordinados, supremos, últimos, absolutos e infinitos. Esto responde cada uno de estos adjetivos a diferentes niveles de realidad. Podríamos hablar de niveles dimensionales. El infinito sería el nivel dimensional 0 y los primeros niveles dimensionales de la exploración espaciotemporal pues se corresponderían con el resto de atributos. Entiendo yo, el nivel 1 es el absoluto, el nivel 2 dimensional es el último, el nivel 3 dimensional es el supremo, y así, bajando, 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 pues llegamos al nivel séptimo físico-material, pasando por el sexto colindante nuestro, que es el astral, y el quinto, que es el espiritual. Esto es lo que nos explica el libro Durantia. Y así lo interpreto yo. Son, siempre han sido y siempre serán, otra concesión que se hace a nuestra incapacidad de comprender la simultaneidad de la eternidad, sino que tenemos como límite máximo la comprensión de la temporalidad, de la secuencialidad de la temporalidad. Pero bueno, algún atisbo se puede dar al concepto de la eternidad cuando pensamos en completa simultaneidad, porque una mente infinita tiene infinitos canales y no necesita de la secuencialidad, puede representarse todo a la vez. Son, siempre han sido y siempre serán tres personas claramente individualizadas, pero eternamente asociadas. Claro, se individualizan esas tres manifestaciones como consecuencia, ya lo vimos en el prólogo, los conceptos básicos, de una autodistribución interna del yo soy, primero en tres, diferenciación interna en tres aspectos, primero, y luego una autodistribución en 7 aspectos. Bueno, pues de esa autodistribución en 7 aspectos, 3 de ellos son estas manifestaciones personales, claramente individualizadas, pero eternamente asociadas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Aquí acaba esta introducción. Y vamos con el epígrafe 1, el Dios de acción. Y dice así: en la eternidad del pasado, otra concesión a nuestra limitación mental, el pasado. En la eternidad del pasado, por la personalización del Espíritu Infinito, gracias a la individualización y personalización del Espíritu Infinito como manifestación ya personal e individual, por lo tanto, independiente en ese sentido de las otras, aunque completamente dependiente por ese pacto infinito y sempiterno de asociación divina, pero independiente como una identidad independiente. En la eternidad del pasado, por la personalización del Espíritu Infinito, el ciclo de la personalidad divina se torna perfecto y completo. Claro, si el yo soy, que es perfecto y completo, se autodistribuye en 3 manifestaciones para la exploración del espacio-tiempo,
esas tres manifestaciones deben contener en sí funcionalmente todo lo que contenía la unidad de la cual se desgajan. Por eso, con esta tercera, el ciclo de la personalidad divina se torna perfecto y completo de nuevo. Se pasa del yo soy, conjunto de oscilación, a la Santísima Trinidad. Aquí hay una unidad, es una única cosa. Aquí se manifiesta dentro del espacio-tiempo como tres personalidades diferentes, pero al funcionar completamente coordinadas y asociadas en un pacto infinito y divino, pues funcionan en conjunto, como una, aunque sean tres. El Dios de acción existe. El Dios de acción es el Espíritu Infinito. Recordemos, Padre Pensamiento, Hijo Palabra, Espíritu Infinito, acción, manifestación en el espacio-tiempo, porque el espacio-tiempo requería de acción. Por eso se resulta esta tercera distribución funcional del yo soy, porque se necesita acción. El Dios de acción existe y el vasto escenario del espacio está pronto para el estupendo drama de la creación, la aventura universal, el panorama divino de las edades eternas. Ahora sí, edad con pleno sentido, dado que ya estamos dentro del espacio-tiempo. El primer acto del Espíritu Infinito es la inspección y reconocimiento de sus padres divinos, para que lo entendamos nosotros. El Padre Padre y el Hijo Madre, principio de generación de esos 7 principios que rigen el espacio-tiempo, que bien glosa el Kybalión hermético. Es otra serie de espacio sutil, se puede consultar el principio de generación. Pues bien, ya se manifiesta como es arriba, es abajo. Aquí tenemos como la manifestación las familias, padre, hijo, padre, madre, hijos. Bueno, pues arriba es igual. El Padre Universal Padre, el Hijo Eterno Madre y el Espíritu Infinito Hijo, procedente de ellos dos. ¿Qué dice el libro de Durantia? Que lo primero que hace el Espíritu Infinito, según es generado por sus progenitores, es reconocerles. Bien, somos quienes somos, somos todo lo que somos, somos. Él, el espíritu, se identifica incondicionalmente con ambos. Es plenamente conocedor de sus personalidades separadas a efectos de la exploración espaciotemporal. Por eso distinguimos, fuera de la exploración espaciotemporal, el conjunto de oscilación, una unidad. Dice el libro de Durantia, una unicidad, una única cosa. Pero ya en la exploración espaciotemporal, incluso ese yo soy o conjunto de oscilación, esa única cosa, se separa, se individualiza y se personaliza en tres. Él, el espíritu, se identifica incondicionalmente con ambos, es plenamente conocedor de sus personalidades separadas, de Padre Universal, Padre Padre e Hijo Eterno, Padre Madre, y atributos infinitos, así como de su naturaleza combinada, siempre en asociación, y su función unida. La Santísima Trinidad, en propósito final, actúa como una, porque es completamente divina, no como aquí, que actuamos cada uno por su cuenta. Precisamente tenemos que aprender aquí a actuar como actúa la Santísima Trinidad, como uno. Es la consciencia de unidad, es la consciencia crística, que ya tenemos que ir adquiriendo aquí en este séptimo nivel físico-material, a ejemplo de lo que es la Trinidad. Luego, voluntariamente, con disposición trascendente y espontaneidad inspiradora, ya en ejercicio del libre albedrío de una identidad independiente y separada, con personalidad e individualizada, voluntariamente, libre albedrío, con disposición trascendente y espontaneidad inspiradora, porque es divino. ¿Qué va a hacer? Pues la voluntad del conjunto de osfiliación representado por el Padre, punto y final, y de su otro progenitor, digámoslo así, el Hijo Eterno, voluntariamente, con disposición trascendente,
y espontaneidad inspiradora, la tercera persona de la deidad, Espíritu Infinito, a pesar de su igualdad con la primera y la segunda personas, promete eterna lealtad a Dios el Padre y reconoce dependencia sempiterna de Dios el Hijo. Por eso dice, con espontaneidad, voluntariamente y con disposición trascendente de haber sido una mentalidad humana de Urantia, la del Espíritu Infinito, igual no hubiese reconocido la unidad con ellos y os hubiese ido por su lado. Pero el Espíritu Infinito es completamente, absolutamente e infinitamente divino, iguales al Padre y al Hijo. Por eso, de forma voluntaria, trascendente y espontánea, reconoce con respecto a las otras dos personas, a pesar de que es igual a ellas, reconoce, debido a que es divino, lealtad al Padre y dependencia sempiterna del Hijo. Bien. Inherente a la naturaleza de esta transacción es precisamente este reconocimiento por el Espíritu Infinito de la eterna lealtad al Padre y de la dependencia sempiterna del Hijo. En reconocimiento de esta transacción, inherente a la naturaleza de esta transacción, y en reconocimiento mutuo de la independencia de personalidad de cada uno y de la unión ejecutiva de los tres, se establece el ciclo de la eternidad. Vale, ya nos hemos autodistribuido funcionalmente en tres, dice el yo soy, dice el conjunto Dios-filiación, dice lo que somos en realidad en el nivel cero. Ya nos hemos distribuido en tres. Vamos a dar comienzo a la aventura experiencial, al ciclo de la eternidad, esta vez ya en el espacio-tiempo. Esta emanación y absorción de la que nos habla el Kybalión, esta exploración es absoluta, es pasar del todo a la nada y de la nada al todo, explorando las infinitas posibilidades. Comienza. La Trinidad del Paraíso es existente. Ya se han asociado y se han reconocido mutuamente. Es existente. Aquí existente tendría que hacer referencia desde siempre, es decir, simultáneamente, es decir, eterna, es decir, autoexistente. La Trinidad del Paraíso es existente. El escenario, fíjate que bien, desde ya el libro de Urantia, el símil del teatro y el escenario es utilizado. Nos ha servido mucho en las últimas décadas. Se ha hecho mucho recurso de él por muchas revelaciones posteriores. Pues bien, el escenario del espacio universal está listo. El gran escenario del espacio-tiempo está listo para el panorama múltiple e infinito, una exploración de todo, para el panorama múltiple e infinito del despliegue creador, el Dios de acción, el Dios palabra, que revelan y manifiestan el despliegue creador del propósito del Padre Universal, representante en la exploración espaciotemporal del conjunto Dios-filiación, único, existente, a través de la personalidad del Hijo Eterno y por la ejecución del Dios de acción. La agencia ejecutiva, este último, el Dios de acción, para las actuaciones, manifestaciones, de la realidad de la sociedad creadora Padre-Hijo. Propósito del Padre, sociedad creadora Padre-Hijo, Dios de acción ejecutor, manifestador de la acción que requiere ese propósito en este radio de exploración de los infinitos radios que hay, que es el espacio temporal. El Dios de acción actúa y las bóvedas muertas del espacio están en movimiento. Lo dice de una forma muy poética el libro de Urantia. El Dios de acción actúa y comienza la exploración espaciotemporal, la aventura experiencial. Primero, causalmente, lo primero que hace la Trinidad paradisíaca, causalmente, ¿a través de quién? Del Dios de la acción, el ejecutor, lo primero.
1000 millones de esferas perfectas vienen a existir en un instante. El universo central de Abona. Según es personalizado el espíritu infinito, 1000 millones de esferas vienen a existir en un instante. Desde siempre, el universo central de Abona también es eterno, pero en orden causal, Padre, Hijo, Espíritu, universo central de Abona. En ese orden causal, pero a la vez. Anteriormente a este momento hipotético en la eternidad, es decir, causalmente previo, las energías del espacio intrínsecas al paraíso existen. Daos cuenta de que el paraíso es otra de las 7 manifestaciones del yo soy o conjunto de oscilación. El paraíso y los absolutos de deidad no cualificado, de deidad o cualificado, no cualificado y universal. Esas 7, Padre, Hijo, Espíritu, Paraíso y los 3 absolutos, de una vez. Y también de una vez el universo central de Abona. Por eso he dicho en cuarto orden causal. Bueno, será en el quinto o en el sexto, en el que sea, pero todo a la vez, que es lo importante comprender. Causalmente, Padre, Hijo, Espíritu, Paraíso, absoluto de deidad, absoluto no cualificado, absoluto universal, universo central de Abona. Todo a la vez. Las energías del espacio intrínsecas al paraíso existen. Ya, antes del universo central de Abona, el paraíso ya está ejerciendo su influencia. Al final voy a tirar el PC. Ya están ejerciendo su influencia. Ya veremos que el paraíso, ya lo vimos en el prólogo, el paraíso bajo, es el que es la herramienta que ejerce la gravedad material universal. Y ya existe la gravedad. No hay nada sobre lo que tenga que actuar en ese momento causal inmediatamente previo. Que fue a la vez, pero para que lo entendamos. Pero para cuando surgen las 1000 millones de esferas, quiere decir el libro de Durantia, no se dispersan por ahí, porque ya hay una gravedad. Anteriormente a este momento hipotético, en la eternidad, las energías del espacio intrínsecas al paraíso existen y son potencialmente operativas, pero no tienen ninguna actualidad de ser, porque todavía no están las 1000 millones de esferas, para que lo entendamos, que sí estaba todo a la vez, ¿de acuerdo? Pero en un orden causal. Imaginaos que pasa un nanosegundo entre todo eso. Pero para que entendamos que hay un orden causal que establece un orden absoluto. No aparecieron las 1000 millones de esferas causalmente antes de existir la gravedad, sino causalmente después porque ya existía el paraíso. Pero no tienen ninguna actualidad de ser esas energías del espacio intrínsecas al paraíso en ese hipotético momento, ni tampoco puede medirse la gravedad física excepto por la reacción de las realidades materiales a su incesante atracción, un nanosegundo después. No hay ningún universo material en este supuesto momento eternamente distante. Claro, los superuniversos no existen todavía. De hecho, los superuniversos ya no se crean así, sino poco a poco, ya con el peso del tiempo del séptimo nivel dimensional físico-material, un peso importante del tiempo, ya el cono del tiempo abajo del todo, un peso de losa, todavía no existen ahí. No hay ningún universo material en este supuesto momento eternamente distante, pero en el mismo instante en que se materializan 1000 millones de mundos, que es el universo central de Abona, se evidencia gravedad suficiente y adecuada para mantenerlos dentro de la atracción sempiterna del paraíso. Todo a la vez, pero con un orden
con un orden. Me recuerda un dicho gallego que dice: amiguiños somos, pero a vaquiña por o que vale. Es decir, sí, todo a la vez, pero con un orden causal. De no haber primero paraíso y gravedad, no podría haber sido inmediatamente después a la vez el universo central de Abona, pero es que lo había, causalmente previo. Ahora cruza como un relámpago a través de la creación de los dioses la segunda forma de la energía, y este espíritu eflúvico es instantáneamente aprehendido por la gravedad espiritual del Hijo Eterno, la segunda forma de la energía. Dice en el prólogo del libro de Urantia que la energía debe entenderse en esta explicación de forma diferente a como nosotros entendemos la energía. Nosotros, en el mundo científico materialista que estamos viviendo ahora, en esta edad urantiana, solo contemplamos la energía física, pero el libro de Urantia da un concepto muy amplio de energía e incluye manifestaciones espirituales, mentales y materiales. Dice, esta segunda forma de energía, la espiritual, la primera forma de energía es la del Padre, que es indescriptible, es energía infinita. La segunda, la espiritual, ahora cruza como un relámpago a través de la creación de los dioses la segunda forma de la energía, y este espíritu eflúvico es instantáneamente aprehendido por la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Energía espiritual. Así pues, el universo doblemente abrazado por la gravedad es acariciado por la energía del infinito y sumergido en el espíritu de la divinidad. Ya tenemos ahí tres energías. La del Padre Universal, indescriptible para nosotros, procedente del yo soy o conjunto de oscilación. La espiritual del Hijo Eterno. La gravedad de la isla del paraíso, el paraíso bajo. Todavía pendiente de surgir la tercera, que surge con el espíritu infinito, que es la mental, como vamos a ver. Así pues, el universo doblemente abrazado por la gravedad es acariciado por la energía del infinito y sumergido en el espíritu de la divinidad. De este modo se prepara el terreno de la vida para la conciencia de la mente inmediatamente después. Causalmente, inmediatamente causal a continuación, habría que decir en puridad. Bueno, inmediatamente después ya sabemos cuál es la concesión. De este modo se prepara el terreno de la vida para la conciencia de la mente. Es que el Espíritu Infinito es también el Dios de la mente, igual que el Hijo Eterno es el del Espíritu. De este modo se prepara el terreno de la vida para la conciencia de la mente que se manifiesta en los circuitos asociados de la inteligencia del Espíritu Infinito. Sobre estas simientes de existencia potencial, después ya todo lo que va a ocupar el escenario del universo central de Amona y todo lo que va a ocupar ya con la losa del tiempo sucesivo los 7 superescenarios universales del espacio-tiempo, los 7 superuniversos. Sobre estas simientes de existencia potencial difundidas a lo largo y a lo ancho de la creación central de los dioses, Abona, el Padre actúa a través del Espíritu Infinito y aparece la personalidad de la criatura. Bueno, en este caso no actúa a través del Espíritu Infinito, porque la dotación de la personalidad es exclusiva del Padre, como ya vimos en los documentos del Padre Universal, documentos 1 a 5, repitiendo lo que ya nos había dicho el prólogo. El Padre se reserva la prerrogativa de la concesión de la personalidad. Por eso dice, una vez que ya está el universo central de Abona, esas 1000 millones de esferas, el Padre actúa y concede personalidad a los habitantes. Crea a los habitantes del universo central de Abona. Y aparece la personalidad de la criatura. Siempre ya sabemos con un modelo, el modelo de la personalidad. ¿Quién es el modelo absoluto de la personalidad? El Hijo Eterno. Con lo cual, la acción es siempre combinada. No hay otra posibilidad.
No hay otra posibilidad. Siempre es combinada de las tres personas de la Santísima Trinidad, en el espacio-tiempo. Luego la presencia de las deidades del paraíso, luego a continuación causalmente la presencia de las deidades del paraíso, Padre, Hijo, Espíritu, llena todo el espacio organizado, ese espacio del universo central de Abona donde orbitan las 1.000 millones de esferas. Y comienza efectivamente a atraer todas las cosas y seres hacia el paraíso. Atracción espiritual por el Hijo Eterno, atracción mental por el Espíritu Infinito, atracción material por el paraíso bajo, atracción de personalidad en el circuito de personalidad por el Padre Universal. El Espíritu Infinito se eternaliza concurrentemente con el nacimiento de los mundos de Abona. ¿Por qué? Porque a diferencia de los mundos superuniversales, por ejemplo el planeta Tierra, los mundos de Abona son eternos. Por lo tanto, el Espíritu Infinito debe sostenerlos eternamente. A diferencia de los mundos superuniversales, el universo central de Abona precisa de que el Espíritu Infinito le sostenga eternamente, porque son eternos. Nuestros mundos ya sabemos que tienen ciclos vitales. Nuestro mundo desaparecerá cuando desaparezca nuestro Sol y tal y cual. Eso, en fin, ya lo saben hasta los científicos de Urantia. Lo confirma el libro de Urantia. Y comienza efectivamente a atraer todas las cosas. Eso era anterior. El Espíritu Infinito se eternaliza concurrentemente con el nacimiento de los mundos de Abona, este universo central que es creado por él y con él y en él, en obediencia a los conceptos combinados y las voluntades unidas del Padre y del Hijo. En realidad son los tres, pero distribuidos con diferentes funciones. ¿Qué va a hacer el Espíritu Infinito? Generar todos esos mundos. El Padre dotará de personalidad a las criaturas y el Hijo revelará la naturaleza y atributos del conjunto de oscilación, representado por el Padre, y atraerá espiritualmente a esas criaturas. ¿Qué pasa? Que en el universo central de Abona estamos en niveles todavía muy ligeros del sueño, en niveles muy previos de la exploración. Entonces, en fin, las criaturas del universo central de Abona son existenciales y son perfectas, no como nosotros. No son criaturas evolucionarias, las criaturas del universo central de Abona. No son criaturas ascendentes, son estacionarias. Igual me cuelo diciendo esto porque, pero yo creo recordar que son estacionarias en el sentido de que como son perfectas, no evolucionan y simplemente están ahí. ¿Para qué? Para muchas cosas, y una de ellas, ayudar a los ascendentes evolucionarios, ahora sí, nosotros, a ese retorno, esa carrera de ascensión. La tercera persona se deifica por este mismo acto de creación conjunta. Es que inaugura su función el Dios de acción con la creación del universo central de Abona. Inaugura. ¿Cuál es mi expresión como Dios de acción? Generar, manifestar los conceptos combinados de Padre e Hijo. Pues me inauguro con el universo central de Abona. Ahí estamos. Entonces, de esa forma, el Espíritu Infinito se deifica por este mismo acto de creación conjunta. ¿Qué es que se deifica? Pues que si es una distribución funcional, adquiere carácter de deidad ejerciendo por primera vez su función. ¡Uah! Universo central de Abona. Ya soy quien soy, el Dios de la acción. Ya he accionado, ya he creado. Por eso se deifica, se instaura.
La tercera persona se deifica por este mismo acto de creación conjunta. Creación conjunta porque el Dios de acción manifiesta, ejecuta o actúa los conceptos combinados del Padre y del Hijo, con lo cual es conjunto de las tres personas de la Santísima Trinidad. Por eso es una creación conjunta. Y al hacerlo, se convierte así por siempre en el creador conjunto. Es que al Espíritu Infinito, el libro Durantia le va a llamar en muchas ocasiones el creador conjunto. Y entonces esto puede inducir a confusión. Pero vamos a ver, ¿cuántos nombres tiene esta manifestación del yo soy? Tercera fuente y centro, Espíritu Infinito, Dios de la acción, creador conjunto. Sí, todas son válidas, pero cada una se refiere a un aspecto específico de la naturaleza y atributos y funciones de esta manifestación del Padre, genéricamente el Espíritu Infinito. También, por lo tanto, a partir de ahora, ya en el prólogo lo escuchamos, el Dios de la acción, el Espíritu Infinito, la tercera fuente y centro, se le va a llamar el creador conjunto. Creador conjunto de los conceptos combinados del Padre y del Hijo. Estos son los tiempos magnos y asombrosos de la expansión creadora del Padre y del Hijo por medio de la acción y en la acción de su asociado conjunto y ejecutivo exclusivo, la tercera fuente y centro, Espíritu Infinito. No existe ningún registro de estos tiempos agitados. Es que después de esto se hace registro de todo. Registro, sí, pues como los registros acásicos, es un registro, hay muchos registros. Bueno, pues de esto no hay registros, se hacen después. No existe ningún registro de estos tiempos agitados. ¿Y cómo sabemos entonces qué ocurrió? Contamos tan solo con las escasas revelaciones del Espíritu Infinito para sustanciar estas poderosas transacciones. Algunas cosillas que ha contado el Espíritu Infinito de todo esto, dice este consejero divino revelador. El consejero divino es una personalidad elevadísima, elevadísima, en fin, elevadísima. Es un personaje de los de arriba del todo. Dice, nos ha contado alguna cosilla el Espíritu Infinito y por eso sabemos esto, porque no hay registros donde poder consultar. No existe ningún registro de estos tiempos agitados. Contamos tan solo con las escasas revelaciones del Espíritu Infinito para sustanciar estas poderosas transacciones. Y él meramente verifica el hecho de que el universo central y todo lo que a él pertenece se eternizaron simultáneamente con su logro de personalidad y existencia consciente. Todo a la vez. Todo a la vez. Espíritu Infinito. Recapitulemos. Pensamiento infinito y absoluto del Padre, Hijo eterno. Pensamiento infinito y absoluto de Padre y de Hijo, Espíritu infinito. Reconocimiento del Espíritu infinito del Padre y del Hijo. Generación del universo central de Abona. He cumplido mi primera función, dice el Espíritu infinito. Me eternizo y logro personalidad y existencia consciente con esa inauguración de mi función, toda la vez. Brevemente, el Espíritu Infinito atestigua que, puesto que Él es eterno, así también el universo central es eterno, porque el universo central, siendo eterno, necesita el sostén eterno del Dios de la acción. Y este es el punto de partida tradicional de la historia del universo de universos. A partir de aquí ya se generan los 7 superuniversos espaciotemporales experienciales de evolución. Ya iremos matizando la diferencia entre los superuniversos y el universo central de Abona. Pero ya estamos viendo algunas cosas. El universo central de Abona es eterno, toda la vez. Pero ya el tiempo empieza a actuar a partir de los superuniversos. Tiempo.
El espacio no, el espacio es previo, el espacio es la base del escenario. El tiempo es la base del diseño de la manifestación sobre el escenario. Y este es el punto de partida tradicional de la historia del universo de universos. No se sabe nada en absoluto y no existen archivos, no hay registros respecto a acontecimientos o transacciones anteriores, causalmente, a esta formidable erupción de energía creativa. 1.000 millones, no 1.000, no 100.000, no 1.000.000, no 100 millones, 1.000 millones de mundos perfectos. Esta magnífica erupción, formidable erupción de energía creativa y de sabiduría administrativa que cristalizó el vasto universo que existe y que tan exquisitamente funciona en el centro de todas las cosas. El paraíso está en el centro del universo central de Abona. El paraíso es previo, el paraíso es el portal dimensional al entorno absoluto e infinito del yo soy, conjunto de oscilación. Ya en el radio de exploración espaciotemporal, esto es otra concesión que realizo yo para que lo podamos ver más gráficamente, ya en la exploración espaciotemporal, ahí surge el universo central de Abona. Después de todas esas causas de manifestaciones en 7, primero diferenciación en 3, después de autodistribución funcional en 7, del conjunto de oscilación del yo soy, y ya se prepara todo para la exploración espaciotemporal con el tiempo, ya con el tiempo. O sea que primero surge el espacio, después el tiempo. Más allá de este acontecimiento se encuentran las inescrutables transacciones de la eternidad y las profundidades del infinito. 2 puntos. Misterio absoluto. El yo soy, el conjunto Dios filiación. Inescrutables transacciones de la eternidad y las profundidades del infinito. Misterio absoluto. Así pues, describimos el origen secuencial de la tercera fuente y centro. Bueno, yo vuelvo a repetir, es que me acaba de venir, claro. Vuelvo a repetir que yo elegí para explicar el libro Durantia, armonizarlo ya con lo que sabemos de después, del resto de textos revelados. Por eso quizás un urantiano puro, un estudiante del libro Durantia puro, podría recriminarme, oye, tú estás metiendo cosas que el libro Durantia no dice. Sí, porque estoy armonizándolo con los textos posteriores, porque ya no tiene mucho sentido explicar el libro Durantia prescindiendo de información más avanzada que nos han dado después, con lo cual hay que armonizarlo. Pero sí, efectivamente, yo no estoy explicando puramente el libro Durantia, yo estoy armonizando el libro Durantia con información posterior. Porque lo digo con una seguridad, eso simplemente porque soy muy elocuente y vehemente cuando explico, por eso lo digo con tal seguridad, pero yo no tengo ni idea. Ya dicen los reveladores que no tienen ni idea muchas cosas, pues imaginaos un simple y humilde urantiano, ni idea. Pero yo digo lo que me resulta de la armonización y ya está. Pues bien, así pues, describimos el origen secuencial. Lo describen secuencialmente porque nuestra mente no está preparada para comprenderlo simultáneamente. De la tercera fuente y centro como una condescendencia interpretativa a la mente. Sabemos que no podéis entender la eternidad y la simultaneidad, con lo cual os lo explicamos con una concesión, que es la secuencialidad, como si pasase una cosa primero y otra después. Así pues, describimos el origen secuencial de la tercera fuente y centro como una condescendencia interpretativa a la mente, de las criaturas mortales, sujetas al tiempo y condicionadas al espacio, sujetas a los segundos y a los metros cúbicos. Forma, materia, metros cúbicos y segundos, no cabe otra. Incluso
forma, morontia, sexto nivel dimensional, metros cúbicos y segundos también, mucho menos afectados por el tiempo y por el espacio en el sexto nivel dimensional, pero también. Y así hasta abajo, hasta que llega un momento en que no hay casi afección. Primeros niveles dimensionales. Hasta que no hay ninguna afección. Nivel 0, conjunto de osfiliación, entorno de espíritu puro. La mente del hombre necesita tener un punto de partida para la visualización de la historia del universo. Y se me ha instruido, dice este consejero divino revelador, que proporcione esta técnica de acceso al concepto histórico de la eternidad. Tengo que explicaroslo. Me han instruido desde arriba que os lo explique así, porque si no, no lo vais a entender. Es decir, en términos secuenciales o temporales. En la mente material, la lógica demanda una primera causa, temporal, antes que nada. Por lo tanto, postulamos al Padre Universal como primera fuente y centro. Es que primera, segunda y tercera es una concesión que se hace para explicarnos a nosotros, porque esto no es ni primera, ni segunda, ni tercera. Por eso es mejor entenderlo en orden causal. En orden causal sí hay primer orden causal, segundo y tercero, pero no son temporales, es todo a la vez. Por eso escribimos al Padre Universal como primera fuente y centro absoluto de toda la creación, y al mismo tiempo instruimos a todas las mentes de criatura que el Hijo y el Espíritu son coeternos, coetáneos con el Padre en todas las fases de la historia universal y en todos los dominios de la actividad creadora. Lo hacemos sin dejar de respetar en ningún sentido, que también son coetáneos y coeternos, la realidad y eternidad de la isla del paraíso, cuarta manifestación del yo soy en el espacio-tiempo, y de los tres absolutos, no cualificado, universal y de deidad. Las otras tres manifestaciones restantes, pero todas a la vez. En términos temporales. Y como estamos viendo, en términos causales no. En términos causales, una detrás de otra. Es bastante con que la mente material de los hijos del tiempo ya nos basta, con alcanzar a concebir al Padre en la eternidad. Sabemos que un niño se relaciona mejor con la realidad si comprende primero las relaciones del núcleo padre-hijo, núcleo familiar. Luego ensancha este concepto hasta abarcar la familia como un todo, los hermanos y tal. Posteriormente, la mente en formación del niño podrá ajustarse al concepto de las relaciones familiares, familia extensa, las relaciones de la comunidad, la raza, la especie y el mundo, y luego a las del universo, el superuniverso y aún el universo de universos. Explica el consejero divino, os lo explicamos de una forma para que lo entendáis, pero no es así. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 1, el Dios de acción. Hemos visto también la pequeña introducción al documento 8 y dejamos para la siguiente sesión el epígrafe 2, la naturaleza del Espíritu Infinito. Igual que hemos visto la naturaleza del Padre y del Hijo en los documentos anteriores, toca ver la naturaleza del Espíritu Infinito, que como veréis es igual que la del Padre y del Hijo, con las especificidades derivadas de la autodistribución funcional que realizan estas tres manifestaciones personales y actuales del Yo Soy. Pues sin más, aquí lo vamos a dejar y hasta la siguiente, prospector.